Bueno, señores, muy buenas noches. Bienvenido a este webinar que hemos titulado en el día de hoy, Inteligencia Gerencial y para Liderar. Hoy tenemos un invitado súper especial, nuestro amigo José Bermúdez. Yo siempre lo he categorizado como el maestro de la PNL. Sí, fue mi instructor de coaching, una gran persona en Venezuela. Y hoy lo tenemos como invitado especial, donde nos hablará un poquito sobre esta parte de la inteligencia gerencial y para liderar. ¿Sí? José se ha formado y ha formado una cantidad. De hecho, José, yo me recuerdo que tú hiciste nuestra formación de conferencista internacional, donde disfrutamos esa certificación de una manera bárbara, ¿no? De hecho, no recuerdo, ahorita me dice, pero no me acuerdo quién fue quien nos acompañó también como instructor en esa certificación, pero eso estuvo espectacular y de ahí aprendimos infinidades de cosas, aprendimos una infinidad precisamente de herramientas para ser cada día mejores líderes. Entonces, hoy te hemos traído a nuestro programa Espacio 360, de parte de los programas principales de Transformando Negocios, donde queremos que nos hable un poquito sobre ese tema, José, de inteligencia gerencial y para liderar, y cuáles son esas cosas que debemos ir cambiando para obtener resultados diferentes. Porque esa es la gran locura. Queremos obtener resultados diferentes, pero siempre estamos haciendo lo mismo. Entonces, bueno, todo suyo. Excelente, José. Gracias por la presentación. Igualmente a quienes por medio de este espacio y transformando negocios y encuentros 360 nos ven. Sí, bueno, recuerdo la formación de conferencista y también me acuerdo algo, me vino a la mente algo que me decías, hará como 2, 3 años de esa formación justamente, y pienso en una frase de Stephen Covey, del autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que dice, vive como si el conocimiento que tú tienes y lo que has aprendido se venciera cada 2 años. Imagínate que todas las cosas que tú sabes tuvieran 2 años de vencimiento y entonces aprende en consecuencia. Y cuando me pongo a ver ahorita, no es como exagerada esa frase. Cuando uno la lee puede parecerle como rara. Pero Tal cuando te das cual. cuenta de que nos formamos muchas veces para hablar en público de forma presencial y de que ha sido el foco normalmente, y te das cuenta de que ahorita lo más que hablamos en público es a través de una cámara y a través de una computadora, te das cuenta de que más o menos entonces el conocimiento que tenemos, ciertamente como que tenemos que actualizarlo, tenemos que darle nueva forma. Y lo mismo pasa con el tema de la gerencia y con los temas de liderazgo y con el trabajo de la motivación con los equipos y todas estas cosas, porque se va actualizando. Hay nuevas tendencias, hay nuevas formas de trabajar. 2020 nos ha reinventado a todos de alguna forma en nuestros esquemas laborales. No me gusta usar la frase de la nueva normalidad, porque finalmente después que vemos cosas como la fiesta que hicieron hace poco en Wuhan, el poco de chinos metidos en una piscina, uno se pregunta si esta normalidad no es igual que la anterior realmente. Pero lo que sabemos es que por lo menos las formas de trabajar cambiaron. Cambiaron. La pregunta es, ¿estamos cambiando nosotros como personas conforme a esos nuevos tiempos y esas nuevas formas de trabajar? Ahí es donde tenemos que hacer el énfasis y es donde exitosamente, gracias al trabajo que venimos haciendo contigo, con CSL Global, y con mi empresa, que es Dale Coaching and Training, hemos venido justamente ayudando a empresas, a emprendedores y a personas, porque tenemos distintos niveles de alcance, a que trabajen el lado humano y el lado interno de los negocios, porque lo único que es común a cualquier negocio es que tiene personas. Todo negocio, naturalmente, siempre tiene personas. La pregunta es, ¿qué tanto estamos trabajando sobre la persona? Muchas veces nos enfocamos en la publicidad, nos enfocamos en el producto, nos enfocamos en la tecnología, nos enfocamos en los procesos, en las estructuras de costo, pero nos hacemos y nos decimos, ok, ¿y la gente para cuándo? Como diría la canción. Después que muchas veces se dice que las personas son el activo más importante de las empresas o las organizaciones. Justamente este encuentro de hoy tiene la intención de trabajar sobre ustedes como personas, sobre los líderes, sobre los gerentes y sobre la capacidad que ustedes tienen
de generar esa palabra que tú dijiste ahorita, José, que son resultados. Así. Todos queremos resultados en este punto. Resultados pueden llamarse indicadores, resultados pueden llamarse ventas, resultados pueden llamarse mantener a flote nuestros negocios, nuestros emprendimientos, puede llamarse mantener la rentabilidad, conservar nuestra plantilla de empleados. Cada negocio tiene sus resultados en específico. Lo que sí existe en todos los casos es la necesidad de resultados independientemente de cuáles sean. Entonces quiero compartirles una presentación bien especial que tenemos para todos ustedes el día de hoy en el marco de este encuentro que suman. Voy a poner aquí la función de compartir la pantalla para que podamos verlo todos y podamos conversar justamente sobre ese tema tan interesante. Justamente, hablamos de inteligencia gerencial y para liderar. Cuando menciono siempre el título de este webinar, me gusta mucho hablar de liderar en lugar de liderazgo. ¿Y por qué hablo de liderar? Hablo de liderar como un proceso más abierto. Cuando hablamos de liderar, estamos poniendo la palabra como un verbo y no la estamos poniendo como el sustantivo liderazgo. Y cuando nos conectamos en la dimensión de la palabra como un verbo, lo que vemos es que hay conductas detrás de ellas. Conductas operativas, cosas que podemos hacer, prácticas que podemos aplicar, y eso es mucho más sencillo que simplemente pensar como muchas veces suele suceder, como el liderazgo, como una cualidad, una entidad que te llega de repente y que la tienes o que no la tienes, que si naces con ella o no naces con ella, y todas esas cosas que al final no nos dejan mucho. Cuando te hablan de casillitas, que si estilos de liderazgo, entonces te hablan de que hay unos líderes democráticos, que hay unos líderes que son más autoritarios, que hay unos líderes que son ejemplificantes. Eso nos sirve desde un punto de vista teórico, pero ¿cuáles son las conductas que tiene un líder que lo ayudan a liderar? Esa es la forma en la que lo podemos ver de una manera práctica. Antes que les entre en el contenido, siempre me gusta mostrar esta lámina inicialmente, y es una apuesta. Y les hago la pregunta, ¿apostarías? ¿Apostarías a esto que te voy a decir? Si yo le diera a alguna de las personas de las cuales tú eres su gerente o tú eres su líder, si yo le diera una ficha, si yo le diera una tarjeta y le pidiera escribir en esa ficha y en esa tarjeta, ¿qué resultado espera tu líder o espera tu jefe de ti? Y esa persona tuviera que escribirme en esa tarjetica, tuviera que escribirme en esa ficha, el resultado que ella piensa o que quizá está segura que tú esperas de ella. Pero por otro lado, yo te doy a ti una tarjetica, una ficha en la que te digo, escríbeme aquí qué piensas tú de esa persona. No qué piensas de esa persona, qué esperas de esa persona, qué resultado esperas de ella. Y cuando tenemos que compararlas, levantamos ambas tarjeticas sin coordinar la respuesta. ¿Apostarías a que los resultados son iguales o a que los resultados son diferentes? ¿Qué tan seguro podrías estar del 1 al 10 de que los resultados de ambas tarjetas van a ser iguales o por lo menos van a parecerse en un 90% palabra por palabra? Hazte esa pregunta. ¿Yo sería capaz de apostar eso? Si nos estás viendo, déjanos la respuesta que José en el chat las puede estar leyendo y hazte la pregunta. ¿Puedo estar seguro de que mi equipo, de que mi personal, de que la gente que tengo a mi cargo y que me toca liderar o me toca gerenciar de alguna forma, realmente, en mayúscula ese realmente, sabe lo que yo espero de ellas? Y cuando te haces esa pregunta y sabes si apuestas, quiero decirte incluso las pocas posibilidades que hay en esta apuesta. Yo la he hecho muchísimo en cursos presenciales y pongo por un lado a los líderes y pongo al otro lado su equipo de trabajo y ellos escriben lo que esperan y el líder escribe lo que espera de ellos. Te puedo decir con propiedad que menos del 10% de los líderes han logrado ganar esta apuesta conmigo. La pregunta es, ¿lo lograrías tú? Y si no lo logras, no tienes nada malo que sentirte en este punto. Total, no estás perdiendo nada. Y al contrario, la ventaja es que en este webinar vas a aprender qué tendríamos que hacer para que esa apuesta pueda solventarse con éxito y que pudieras ganarla. Hablando de qué hacen
los líderes más exitosos, ¿qué hace un gran gerente? Si nos hacemos la pregunta de qué hace un gran gerente y nos conectamos con qué cualidades tienen, qué distingue a un gran gerente, ¿qué hacen los mejores gerentes del mundo? Se preguntó la encuestadora más grande de los Estados Unidos, que es la encuestadora Gallup. Y cuando hizo una encuesta, entrevistó por todo el mundo a miles de gerentes, probablemente cientos de miles de gerentes, de hecho. Y se hizo la pregunta, ¿qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Cuáles son los factores que todos hacen? Y empezaron a reducirlos por lo menos a 6 actividades fundamentales que vamos a estudiar hoy. Te quiero decir que esas 6 actividades justamente son las que te pueden conectar a ti, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista conductual, desde un punto de vista de la elaboración, con las actividades de los gerentes top y de clase mundial. El contenido que te vamos a dar aquí de las actividades que hace un gerente está asociado, está relacionado con las actividades de los gerentes de clase mundial y que están en el Fortune 500. En las empresas más exitosas del mundo, los gerentes suelen tener en común estas 6 actividades que vamos a estudiar y que vamos a repasar hoy. Nos damos cuenta, sobre todo, que los gerentes suelen manejar muy bien los famosos temas de inteligencia emocional, que la mayor parte de sus resultados no viene dado por su capacidad con la administración, con su capacidad técnica, con su capacidad con los números, con su capacidad con la contabilidad, a pesar de que grandes millonarios y grandes fortunas y grandes monopolios que vemos hoy en día, como Jeff Bezos con Amazon y como Warren Buffett con Berkshire Hathaway, son personas especializadas en la tecnología y en los números. Pero nos damos cuenta de que siempre hay un componente humano. El saber trabajar con las personas es la clave en cualquier negocio, en cualquier dimensión. Porque finalmente, todo negocio o todo emprendimiento siempre tiene personas. Y saber trabajar con ellos involucra inteligencia emocional, que es esa capacidad que nosotros tenemos de conocernos a nosotros mismos, de gestionar nuestras emociones y de poder relacionarnos mejor con otros. Son parte de las competencias personales, no necesariamente competencias técnicas asociadas con el conocimiento puro y duro que tenemos. Eso nos habla de la importancia de formarnos como personas y como individuos y dentro de nosotros. A veces la gente cuando escucha este dato incluso te suele ver o te suele decir como que cuando se hablan de los temas de competencias personales, los llaman competencias blandas o competencias suaves. Pero nos hacemos entonces la distinción. ¿No hemos escuchado alguna vez esa frase de que las personas no renuncian realmente a las empresas, sino lo que renuncian es a sus jefes? ¿Y a qué están renunciando realmente cuando las personas renuncian a sus jefes y renuncian a sus gerentes? Están renunciando al trato que les da ese jefe o ese gerente, están renunciando a la capacidad de ese gerente o de ese jefe de venderles un proyecto o una visión, están renunciando a la capacidad que tiene ese jefe o ese gerente o ese líder de ilusionarlos con un proyecto y un propósito superior con el que se conecte su trabajo. Y eso no te lo va a dar un título, eso no te lo va a dar la técnica, eso no lo va a sustituir una computadora. Eso es parte del trabajo interno, personal, que tenemos que desarrollar en competencias personales en lugar de competencias técnicas. Pero también nos hacemos otra pregunta, y muy alineado con el coaching, vamos haciendo muchas preguntas en este webinar. Primero nos preguntamos qué hace un gran gerente. Y ahora nos preguntamos de nuevo, ¿qué significa ser gerente y qué hace uno? Porque lo mismo, para poder decir que tenemos un concepto de gerente, tendríamos que partir de un piso común. Yo te apuesto que si tú te acercas con las personas en tu empresa, te acercas con las personas en tu emprendimiento o en alguna empresa conocida y tú le pides una definición de qué es un gerente, cada uno va a tener definiciones diferentes. ¿Cómo podemos estar en un mismo nivel y en un mismo piso sobre lo que significa ser un gerente y poder catalogar si alguien está gerenciando bien o alguien está gerenciando mal si ni siquiera tenemos un piso en común? Si no sabemos qué significa ser gerente y no tenemos un nivel o un piso igual o parejo o común, entonces cada uno va a estar haciendo juicios dependiendo de su punto de vista
dependiendo de su opinión o dependiendo de su criterio de lo que realmente significa ser gerente. Por eso tenemos que unificar sobre todo el criterio y poner un piso en común que nos permita partir desde una misma base para entender qué es ser un buen gerente. Y lo primero que quiero justamente cuando te hablo de un gerente es hablarte del gerente como un catalizador entre dos cosas: los talentos de las personas y las metas de una organización. ¿Qué es un catalizador? Catalizador no suena por ahí como a química. Un catalizador es una sustancia que acelera la reacción entre otras dos. Y eso justamente es lo que hace un gerente. Un gerente hace que los resultados de la organización que quieren alcanzar, que pretenden, que están dentro de su planificación, se logren gracias al talento de las personas. El gerente convierte lo que es potencial, es decir, lo que puede ser, lo convierte en efectivo, es decir, lo que es. Y en su capacidad de acercar esa brecha entre lo potencial y lo efectivo, entre los resultados que quiero y los resultados que tengo a través de los talentos de las personas, es que podemos decir que el gerente es un buen gerente y un gerente top, o es un gerente que no estuviera dando los resultados. Esa es la clave. No simplemente lograr resultados, porque si hablamos de lograr resultados, estamos hablando de solo una de las dos sustancias que hay que catalizar. Si hablamos de trabajar con los talentos por separado, pero si esos talentos no me generan resultados, tampoco estamos hablando de un buen gerente. Un gerente podría generar resultados gracias a la práctica que conocemos como microgerencia. ¿Qué es la microgerencia? El arte de hacerlo todo tú mismo. Cuando tú lo quieres hacer todo por tu cuenta, puede que en algún punto des resultados y logres lo que tienes que hacer, pero no estás gerenciando de forma efectiva. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo tú y no lo estás haciendo a través del vehículo, del medio o del canal que deberías hacerlo, que son los talentos, que son las fortalezas y son las capacidades de tu equipo de trabajo. Ya sabes entonces que tu visión como gerente tiene que estar puesta sobre todo en que tu equipo de trabajo tiene unos talentos, unas capacidades, unas destrezas, unas habilidades, y que tú tienes que ser el catalizador, es decir, quien hace que esos talentos, conocimientos, habilidades y destrezas se conviertan en resultados efectivos para la empresa. Ahí como persona tienes que tener conciencia entonces de dos distinciones. Una distinción es cuáles son los resultados de la empresa. Estoy realmente claro en cuáles son las prioridades, en cuáles son esos resultados que pretendemos alcanzar. Los tengo diseñados en términos de números y en términos de indicadores. Y la segunda distinción es ver claramente los talentos, las fortalezas, las capacidades y las destrezas de tus personas, pero también entender sus debilidades y cómo poder gestionarlas. Los mejores gerentes del mundo tienen en común 4 actividades que podemos reducirlas con este acrónimo SEMA. Y es que seleccionan a las personas con base a su fortaleza, es decir, no se fijan necesariamente en la experiencia, sino que se fijan en la fortaleza y en la capacidad que tienen de hacer bien el trabajo que están llamados a hacer. La segunda actividad es que establecen de forma clara e inequívoca las expectativas. Es decir, le dicen claramente a las personas qué queremos alcanzar en equipo. Los mejores gerentes del mundo siempre serían capaces de superar la apuesta que yo les hice al comienzo de qué espera mi gente de mí y que su gente responda lo mismo que responde el gerente. Ahí está la clave, establecer claramente la expectativa. La tercera actividad que hacen es motivar a las personas y no motivarla a través de la vieja receta de la oferta de premios, de la oferta de bonos, de la oferta de regalo. Eso es lo que históricamente hemos conocido. Darle algo a la persona para que la persona quiera moverse, la famosa motivación del palo y la zanahoria, donde una persona tiene adelante de sí una zanahoria que va buscando pero que nunca alcanza y detrás de sí tiene un garrote que la va asustando de alguna forma. Te estimulo con el placer que ves adelante, pero también te estimulo con el miedo que está detrás de ti persiguiéndote.
ese tipo de motivación resulta no ser sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Muchas veces las empresas, cuando tienen problemas de motivación con sus equipos de trabajo y su personal, recurren a la vieja confiable. ¿Cuál es? El equipo está desmotivado, bono para todos. El equipo está desmotivado, regalos para todos. El equipo está desmotivado, paseos, días libres, conferencias para todos. Pero resulta que la mayor parte del tiempo están incurriendo en gastos que no requieren. Puede que lo que necesitan las personas sea mucho más básico, más operativo y más elemental que eso. Porque realmente un bono, un paseo, un premio, una cesta de comida, un electrodoméstico, es un evento que es incapaz de borrar un proceso de trabajo, un día a día que esté malo. Piénsalo. ¿Qué tanto puede aliviar un bono en efectivo, un bono en dinero? Que no te cae mal, realmente a nadie le cae mal y no nos mentimos con eso. Pero un regalo es un solo evento comparado con el proceso de sentirte mal en tu trabajo todo el tiempo. Los grandes gerentes motivan a las personas a través de la expansión de sus capacidades y de su zona de acción. Es decir, hacen sentir a la persona cada vez más capaz de lograr cosas y de alcanzar resultados en su organización gracias a su talento. Empiezan a configurar entonces en la persona la experiencia autotélica. ¿Qué es una experiencia autotélica? Esas que disfrutamos por el placer de hacer la experiencia en sí mismo y no necesariamente por el resultado que esperamos de ella. Cuando te concentras demasiado en un resultado, te olvidas muchas veces de disfrutar la experiencia. Y ahí es cuando el ambiente de trabajo, cuando el clima laboral, cuando las relaciones laborales se van haciendo un infierno, porque solo nos concentramos en el resultado, pero nunca nos ocupamos del proceso. Y finalmente, los gerentes ayudan a las personas a desarrollarse. Y me gusta mucho conectarme aquí con la noción de desarrollarse. Y no hablo de la famosa noción de crecer, porque crecer es una noción muy engañosa en las empresas y en las organizaciones. Solemos pensar que crecer necesariamente implica ascender o subir de cargos o subir de puesto. Y todos sabemos que las organizaciones tienen una forma piramidal. Ojo que esto no es ni bueno ni es malo. Simplemente es una forma natural. Hay jerarquías en las organizaciones en donde los más aptos, los más competentes ocupan la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque se van diferenciando y se van desmarcando del resto. Si fuera una pirámide invertida y si fuera más ancha la punta que la base, es porque cada vez la gente es capaz de hacer cada vez trabajos más complejos. Y sabemos que no es así. Sabemos que en las organizaciones para ascender requieres cada vez más capacidad y que no todas las personas suman esas capacidades de esa forma. Ahora, hay una gran mentira en las empresas que te dicen que si tú no subes o que si tú no asciendes, entonces estás estancado. Tiene 15 años haciendo lo mismo, está estancado, está anquilosado, está en su zona de confort. La pregunta que nos hacemos es, ¿necesariamente tener mucho tiempo en un mismo puesto de trabajo quiere decir que estás estancado? No puede querer decir que quizá tú te estás dedicando a hacer lo que sabes hacer bien y que al subir quizá te estarías alejando de la zona de las cosas que sabes hacer bien. Todos sabemos del ejemplo de grandes empleados, trabajadores, gerentes, que cuando los ascendieron a posiciones superiores ya dejaron de brillar. Todos sabemos de grandes deportistas que cuando les tocó convertirse en directores técnicos no fueron muy buenos. Michael Jordan, por ejemplo, el mejor deportista del siglo XX, caracterizado por las grandes revistas y los grandes estudiosos del deporte, no ha sido precisamente el gerente deportivo más exitoso. Nos hacemos entonces una gran reflexión. No necesariamente ser bueno en un puesto te habilita para ser bueno en el puesto siguiente. Y esa es una distinción que los grandes gerentes siempre tienen en cuenta. Cuando hablamos de seleccionar a las personas con base en su fortaleza, me gusta siempre decir que los gerentes tienen como una visión de rayos X o unos binoculares, como Robocop o como Terminator, que cuando ven a las personas
siempre hacen como un escaneo y sacan como cuáles son su estatura, su peso, si están armados, si son una amenaza, cuál es su background y cuáles son las cosas que hacen. Son tremendos Robocop y Terminator en ese sentido. Los grandes gerentes tienen un poco de eso. Tienen una visión de rayos X que le permite reconocer la fortaleza y el talento interno en los demás. Ahí es donde vamos a conectarnos con esta primera dimensión de qué hacen los grandes gerentes. Un gran gerente reconoce que todos no pueden ser buenos en todo. Eso es un gran mito que hay que destruir. No todos pueden ser buenos en todo. ¿Por qué esto es un mito que hay que destruir? Porque producen en las empresas las famosas rotaciones, cuando le dicen a las personas, como no eres muy bueno en esta área, te voy a mandar para allá para que aprendas, para que te entrenes, para que estés integral, para que desarrolles todas tus capacidades. Y entonces se empieza a configurar una idea que es que debemos cerrar las brechas que tienes. Está el famoso instrumento que se aplica mucho en las organizaciones, que es la evaluación 360, en donde te evalúas tú mismo, te haces una autoevaluación en unas competencias, te evalúa tu jefe, te evalúa un par, un compañero, y te evalúa algún supervisado. ¿Y dónde se ocupan más? ¿En los indicadores que salen bien o en los indicadores que sales mal? Normalmente lo que buscan ocuparse es de aquellos indicadores en los que sales mal y producir ese tipo de planes que todos conocemos que se llaman cierre de brechas. ¿Y qué es finalmente un cierre de brecha? Buscar aquello que no estás haciendo bien y buscar cerrarlo para que empieces a hacerlo bien. Un gran gerente reconoce que este camino es subóptimo. ¿Qué quiere decir subóptimo? Que pasas más tiempo corrigiendo y tratando de hacer o de poner una curita sobre las cosas que están mal, un parche, que enfocándote en las cosas que están bien. Y ese camino tarda más para conseguir resultados. ¿Cuál es el camino más expedito, más rápido, más fácil y de menor resistencia para conseguir resultados? Enfócate en lo que está bien y haz más de las cosas que están bien en lugar de simplemente buscar corregir las cosas que están mal. No es lo mismo ni se escribe igual. No es lo mismo corregir lo que está mal que enfocarte en lo que está bien. Y las empresas demuestran con resultados la diferencia de esos enfoques. ¿Qué es, ante todo, una fortaleza? Una fortaleza es un patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento que tienes todo el tiempo ante las cosas que haces. Es decir, es una forma de pensar, es una forma de sentirte, es una forma de hacer ante los retos que se presentan. Normalmente pasa algo muy interesante con tus fortalezas, y es que te resultan tan naturales, te resultan tan fáciles, te resultan tan sencillas de hacer, que tú mismo no las notas. Son actividades que tú haces bien de forma consistente. Casi todo el tiempo te salen bien de lo bueno que eres haciéndolas. Pero no solo las haces bien, sino que al mismo tiempo disfrutas haciéndolas. Disfrutas tanto que se te pierde la noción del tiempo cuando la estás ejecutando. Cuando tú estás actuando en tu zona de fortalezas, tú te olvidas de cuánto tiempo ha pasado, tú te olvidas del hambre, tú te olvidas de la sed, tú te olvidas del sueño, tú te olvidas de otras ocupaciones y te olvidas del tiempo. ¿Por qué? Entras en la famosa zona que llaman en psicología positiva, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que es un apellido complicadísimo, lo que llaman la zona de flujo. Otra capacidad que tienes de reconocer tus fortalezas es que otros reconocen que tú eres muy bueno haciendo eso. Pregúntate para que empieces a identificar tus propias fortalezas y las fortalezas de tus equipos de trabajo, cuáles son esas actividades que tú disfrutas hacer, que otros dicen que tú eres muy bueno haciéndola y en la que tienes resultados buenos de forma consistente.
No puede ser solo que los resultados sean buenos, porque si los tienes pero no lo disfrutas y nadie los ve, es muy poco probable que sea una fortaleza. Si lo haces disfrutándolo, pero no lo haces bien, también es muy difícil que sea una fortaleza, porque no tienes el componente de la destreza o la habilidad. Ahora, cuando pensamos en las fortalezas, también tenemos del otro lado las famosas debilidades. Y las debilidades es una palabra genial, una palabra maravillosa, porque tiene como un eufemismo o una forma sexy y bonitas y ligeras de llamarla, que se va usando todo el tiempo. Es como que fuera pecado hablar de las debilidades. Entonces tú hablas de debilidades de una empresa y te hacen como que no hables de las debilidades, no hables de las debilidades. Utiliza otra frase, las brechas, las áreas de mejora, las áreas de desarrollo o áreas de oportunidad. Pero realmente las debilidades están ahí y las debilidades existen y no hay nada malo con ellos. Al contrario, reconocer que tenemos debilidades nos humaniza como gerentes, como líderes, y reconocer que otras personas también tienen debilidades nos hace mucho más inteligentes para saber gestionarlos y gerenciarlos. Hay una debilidad, o ¿qué es una debilidad? Mejor dicho, vamos a ponernos de acuerdo en el concepto de debilidad, porque hay una de las cosas dentro de los muchos clientes y tipos de coaching que he tenido, hay un tipo de entrenamientos muy particular que he tenido con las personas y que es cómo debo presentarme, cómo debo comunicarme, qué debo hacer para asistir a entrevistas de trabajo. Y siempre me dicen, está bien, José, está bien hablar de fortaleza y de lo que hago bien, pero cuando me preguntan en una debilidad, ¿cuál tengo que decir? ¿Cuál es mi debilidad? Porque si digo que no tengo debilidades, entonces, ay, sí, el perfecto que no tiene debilidades. Pero y si me preguntan por debilidad y digo una que sea muy mala, entonces no me van a contratar. Entonces quedas como a mitad de camino. Hay que decir algo malo, pero que no sea muy malo, porque si no digo algo malo, entonces me vean como perfecto, entonces me veo como que no soy humano. ¿Qué hago entonces? Ya resignificamos o ya sabemos qué es un gerente. Ahora es necesario que resignifiquemos y sepamos también y tengamos un piso común de qué son debilidades. Una debilidad es toda falta de conocimiento, destreza o habilidad que tú tengas y que te impida llegar a tu resultado deseado o situación ideal. Piensa muy bien, no es solo que te falte un conocimiento, una destreza, una habilidad, sino que ese talento, conocimiento, destreza o habilidad que te falte te impida llegar al resultado que tú quieres alcanzar. ¿Por qué? Vamos a darte un ejemplo práctico. En mi tiempo como conferencista, como facilitador, como orador y como coach, hay algo que yo me he ocupado todo el tiempo de dejar de lado y es mi conocimiento con Excel. Digamos que yo con Excel soy bastante básico, a pesar de que sé las grandes utilidades que tiene Excel y que hay 3 cosas que todo el mundo debería aprender en la vida, que es manejar sincrónico, nadar y utilizar Excel. Bueno, yo todavía estoy lidiando con utilizar Excel con maestría. Pero me hago la pregunta, en mi carrera como coach, como conferencista, como facilitador y trabajando en las organizaciones en el rol que tengo, Excel me impide llegar al éxito. Es decir, no saber Excel me impide ser un comunicador efectivo, me impide ser un coach efectivo, me impide crear conexiones con las personas de forma efectiva. No. Entonces, esa no es una debilidad. Pensemos, por lo tanto, si yo fuera, por otra parte, incapaz de hablar con las personas, si yo tuviera miedo de hablar en público o no supiera generar empatía, me tranco, me trabo, tartamudeo, vagueo, se me confunden las ideas cada vez que trato de hablar con alguien, ¿sería esa una debilidad en mi trabajo como coach, conferencista, consultor y trabajando en las cosas que hago? Claro que sí. Eso me impediría llegar naturalmente a mi estado o situación de éxito. Y cuando entonces sabes que tienes una debilidad, es decir, algo en el medio de donde estás hoy y donde quieres estar,
que si no lo desarrollas difícilmente llegarías a donde quieres, puedes buscar alguna de estas estrategias que te lleven a paliar, a gestionar las debilidades. La primera se llama buscarse un sistema de apoyo. ¿Qué es un sistema de apoyo? Es una manera en la que se te haga muy difícil, si no imposible, ser víctima de esa debilidad. Si nos falla la memoria, solemos tener un sistema de apoyo maravilloso que llamamos agendas. Si nos falla la memoria para recordar las actividades que tenemos que hacer en la oficina, empezamos a pegar post-it y empezamos a pegar papelitos por toda la oficina y en el monitor y en el teclado y enfrente de nosotros para recordarnos qué tenemos que hacer. Eso es un sistema de apoyo. Cuando en las mañanas reconocemos que nos cuesta muchísimo pararnos de la cama con el reloj biológico y que nosotros decimos, Dios mío, es que me da mucho sueño y me cuesta pararme, y pones no una, ni dos, sino 3, 4 y 5 alarmas para que suenen a distintas horas, eso es un sistema de apoyo. Reconocer cuáles son esos puntos en los que tú actualmente tienes una debilidad y pudieras poner un sistema de apoyo es reducir la posibilidad de fallar en esas áreas. Otra estrategia que puedes buscar cuando identificas que tienes una debilidad es buscarte un complemento. Y vemos el ejemplo de Steve Jobs y de Bill Wozniak. Mientras que Steve Jobs era un comercializador y un marketero maravilloso, un ideólogo y una persona genial para crear ideas, no lo era tanto desde el punto de vista de la programación, ni lo era desde el punto de vista de donde Bill Wozniak tenía fortalezas. Mientras que Wozniak era el que se sentaba a soldar tarjeticas y a poner microchip y a poner tarjetas madre de la forma más óptima que considerara, Steve Jobs era el que se encargaba de la comercialización, de las ideas, del financiamiento y de la construcción de esa gran empresa que hoy conocemos como Apple. Si pensamos nosotros entonces que Steve Jobs tenía que ponerse también a pegar microchip, a pegar tarjetas madre, a poner microcomponentes en un computador, ¿dónde hubiera llegado? No hubiera ocupado más tiempo realmente haciendo cosas en las que no era tan bueno y dejado de utilizar tiempo en las cosas que realmente hacía bien. Pensemos en un concepto de la economía que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es todo aquello que tú dejas de ganar o dejas de hacer gracias a que estás invirtiendo tu tiempo, tu recurso o tu energía en otro proyecto. Todo lo que tú haces no solamente tiene el impacto en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Cuando te dedicas mucho tiempo a algo a lo que no eres bueno, estás siendo subóptimo, porque estás perdiendo tiempo para ocuparte de cosas en las que sí eres realmente bueno. Finalmente, tenemos otras dos estrategias que me gustan mucho, que se llaman enfoque en la fortaleza y abandono. ¿Qué quiere decir estas estrategias? Vemos a ese señor, a este muchachón que está ahí, Shaquille O'Neal, 2,17 m, 2,18 m suelen decir a veces también, cuando no hay demasiada diferencia realmente por 1 centímetro que vea Shaquille O'Neal. Y cuando estaba flaco, cuando estaba delgado, Shaquille O'Neal pesaba por lo menos 140 kilos, delgado. Probablemente en la foto que estás viendo estuviera por el orden de los 150, 160 kilos en esa etapa de tu vida. Era un hombre que durante su carrera de la NBA logró ser llamado como el jugador más dominante de la historia, en una fase de su desempeño que fue tan alta en que nadie podía competir en su posición con Shaquille O'Neal. No te estoy hablando del hombre más dominante del momento, no, de la historia. Nunca se había visto una persona que con su físico y con sus habilidades dominara tanto a sus rivales. ¿Y cómo lo hizo? Enfocándose en lo que hacía bien y abandonando lo que hacía mal. Porque Shaquille O'Neal tenía una gran falla y es que no podía lanzar tiros triples ni tiros libres. Era muy malo para lanzar de lejos. Cada vez que tenía que lanzar de lejos sudaba muchísimo, se ponía nervioso, los rivales le daban faltas intencionales para que tuviera que lanzar tiros libres y fallara porque casi siempre fallaba. ¿Qué hizo él? Él se enfocó en lo que hacía bien
que es ponerse debajo del aro, tener que subir el brazo y simplemente llegar y depositar el balón muy cerca del aro y no alejarse mucho. Y abandonó su debilidad, que era los tiros libres y los tiros triples. Si él lo hubiera gerenciado, la sabiduría tradicional le hubiera dicho, tú tienes que desarrollar a juro, y porque sí, esas cosas en las que tú eres malo y tienes debilidades. Si no lo estás haciendo bien, tienes que cerrar esa brecha. ¿Y qué hubiera pasado? Él hubiera pasado mucho tiempo y perdido mucho tiempo tratando de cerrar una brecha que no necesitaba cerrar. Hoy en día, él está considerado como uno de los mejores 50 jugadores de baloncesto de la historia de los Estados Unidos, a pesar de que tenía ese gran hándicap. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien habla, aparte de nosotros en este punto, de ese hándicap o de esa debilidad como lo más importante de Shaquille O'Neal? Realmente no. Él se enfocó en lo que hacía bien y gracias a ese enfoque logró los mejores resultados que pudiera lograr con el camino de la menor resistencia posible. Ahora hablemos de establecer las expectativas, la segunda gran actividad que hacen los gerentes. Y cuando hablamos de establecer las expectativas, te preguntas, y tú mismo en esta posición, si tienes un jefe, si tienes un gerente, ¿qué será lo que quiere el jefe? Casi que le pones la canción de la banda sonora de Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y nos hacemos la pregunta, Mami, ¿qué será lo que quiere el jefe? Seguro que yo puedo leer dentro de su mente y entender en su cabeza qué es realmente el resultado que él espera. Pero te haces la pregunta también, si tú eres gerente, ¿será que el personal y la gente que trabaja conmigo sabe realmente lo que yo espero de ellos? Y aquí es cuando se produce esa famosa apuesta, saber si tú serías capaz de escribir en una tarjetica qué esperas de tus personas, de tu equipo, de la gente que lideras, y que ellos lo escriban también por otra tarjetica, sin que sepan lo que tú escribiste antes, y levantamos las mismas. Dirían lo mismo palabra por palabra. Quiero que te asegures entonces de que tu equipo sea capaz de hacerlo. La próxima vez que veas a tu personal, que veas a tu equipo de trabajo, que converses con ellos después de ver este webinar, hazle la pregunta solamente para validar. ¿Qué crees tú que espero yo de ti? Quizás te van a preguntar al comienzo, jefe, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Me va a votar? ¿Me va a despedir? Dile que viste un webinar y te hicieron esta tarea, te hicieron esta apuesta y te hicieron esta pregunta. Y pregúntate tú y compara si esa respuesta que te da esa persona es realmente la que tú tenías en mente. ¿Y cómo tiene que ser esa respuesta? Tiene que ser una respuesta que se parezca más a la que vemos abajo, que dice, si fueras un vendedor, quiero que obtengas tanto dinero en comisiones antes de tal fecha. Si estuviéramos trabajando en un proyecto, que tengas X proyecto listo antes de tal fecha. Si estuvieras trabajando con indicadores de gestión, tendrías que decirle, yo quiero que tengas tal producción en este indicador. Y no con las famosas frases o lugares comunes que nos solemos responder todo el tiempo cuando decimos, quiero que seas responsable, comprometido y proactivo. ¿Por qué? Porque esos no son resultados. Ser responsable, comprometido y proactivo no son un resultado, son un medio para conseguir un resultado. Son competencias personales que te llevan a conseguir el resultado de la organización. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué resultado espero yo de ti? Y esa persona te responde, bueno, que yo sea responsable, que yo sea comprometido, que yo sea proactivo y que yo sea muy leal a mi empresa, es que esa persona todavía no tiene claro el resultado que tiene que alcanzar. Y ojo, que no es culpa de la persona, no es responsabilidad de la persona si no tiene claro el resultado que debe alcanzar. Probablemente sea que el gerente nunca se lo ha comunicado de forma efectiva. Ahora que sabes esto, como gerente, tu labor consiste en salir con tu equipo de trabajo y comunicarle a las personas cuáles son esos resultados que tú esperas de ellos efectivamente.
Cuando vemos esto, notamos entonces que el gerente excelente se fija más en las personas que tienen las expectativas claras, pone su atención en las personas que saben lo que hacen, que saben lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer, que conocen cuáles son esos resultados que quieren lograr, y no la gente que simplemente hace lo que cree que debe hacer y que hace lo que le parece que debe hacer. Porque velo desde este punto de vista. ¿Qué sentido tendría ser proactivo? ¿Qué sentido tendría tener mucha iniciativa y tener mucho compromiso cuando está siendo proactivo, teniendo iniciativa y teniendo compromiso sobre algo que no es prioritario, sobre un resultado que nadie te pidió alcanzar? ¿Estás siendo simplemente extravagante o estás perdiendo el tiempo? Muchos líderes quieren empleados que se frustran, que se sienten mal, porque les llevan iniciativas, porque les llevan proyectos, porque les llevan ideas, pero esas iniciativas, ideas o proyectos simplemente no están alineados con las prioridades de la organización. No responden a las prioridades vitales de las empresas en este momento. No responde a los objetivos que la empresa espera alcanzar. Por eso, un gran gerente, un gerente excelente, canaliza esa energía de proactividad, de compromiso, de innovación, de querer dar ideas, de querer ser parte de algo que tienen todas las personas. En un nivel más grande o más pequeño, todos quieren sentirse parte del bienestar de la organización. Todos quieren contribuir. Si tú permites que las personas se enfoquen realmente como un láser en lo que tienen que contribuir de forma efectiva, tú los estás ayudando a que su contribución pueda ser tomada en cuenta. Al contrario que cuando simplemente los dejamos que sean libres pensadores y que ellos creen ideas sobre algo que realmente nadie necesita mejorar en este momento. Y ahí empezamos a ver una de las dimensiones en donde el gerente empieza a incorporar las características de liderazgo. Finalmente, ¿qué es liderar? Y me gusta mucho conectarme con la dimensión de que liderar es separar la paja del trigo, identificar las prioridades de la organización, traducirlas en resultados esperados y avanzar en equipo. Fíjate que el líder tiene por lo menos 3 dimensiones. 1, identificar cuáles son las prioridades. ¿Cómo identifica las prioridades de la organización? Ahí necesitas desarrollar la capacidad de tener una visión. ¿Qué es visión? No es simplemente imaginar dónde queremos estar en el futuro. No es simplemente un ejercicio imaginativo en el cual tú te proyectas y dices frases como lugares comunes. Queremos ser líderes en el mercado y ser reconocidos por la calidad de nuestros productos y servicios. Eso es lo que dice todo el mundo. Y cuando dices lo que dice todo el mundo, realmente no estás diciendo nada. ¿Qué es visión? Visión es ser capaz de separar la niebla que está entre tu situación actual y la situación deseada. La niebla de la incertidumbre, para identificar cuál es realmente el camino al que queremos seguir, el camino que queremos seguir, las metas que queremos alcanzar y qué es lo primero de entre todas las prioridades que tenemos en este punto. Piénsalo en 2020. 2020 ha puesto a muchas empresas a decidir cuáles son sus prioridades. Mi prioridad es la rentabilidad, haciendo que las personas vengan a la oficina y sigan trabajando como siempre. Mi prioridad es la operación y que las personas puedan trabajar aún desde la casa, admitiendo que habrá fallas y habrá errores. ¿Cuál es la prioridad? Las ventas. ¿Cuál es la prioridad? El servicio. ¿Qué es realmente lo primero que tenemos que hacer? Si no tenemos claras las prioridades, no podemos plantearnos objetivos, no podemos plantearnos metas, no podemos saber todos que estamos remando en un lugar común. Esa es la tarea del líder. Sobre todo, tener la visión de qué es lo primero. Stephen Covey lo dice con una frase maravillosa. Y él dice que lo principal siempre es hacer que lo principal siga siendo lo principal. Parece un trabalengua, pero él dice, lo principal es
hacer que lo principal siga siendo lo principal. Es decir, mantener la visión enfocada en las prioridades. Pero también tiene que traducirlas en resultados esperados. Es decir, diseñar cuáles son esos indicadores que espera que la gente logre. No es solamente esa visión donde queremos estar, ese futuro al que queremos alcanzar, sino cuántas ventas tenemos que hacer, en cuánto tiempo tenemos que distribuir el producto, qué recomendaciones de servicio tenemos que tener, cuál es la penetración del mercado que tenemos que alcanzar, cuál es el índice de rotación que queremos mantener en la empresa, cuál es el retorno sobre la inversión que queremos tener sobre nuestros productos o servicios. Ahí un gerente tiene que también entonces poner en marcha al equipo para lograr los resultados que los líderes han definido conforme a las prioridades de la organización. Y finalmente tenemos el famoso avanzar en equipo. ¿Y por qué te hablo de avanzar en equipo cuando estamos hablando de liderazgo? Tú dirás, no forma parte de otra dimensión el tema de liderazgo y equipo. Y es que a pesar de que no sea muy común lo que te voy a decir en este punto, el liderazgo está sobredimensionado de alguna forma. El liderazgo está sobredimensionado. ¿Por qué? Piensa muy bien en las referencias que tenemos de los líderes y del trabajo. Cuando te preguntan, ¿quién pintó la Capilla Sixtina, por ejemplo? Diríamos, lo hizo Miguel Ángel. ¿Quién liberó Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador? ¿Quién fue el gran libertador de América? Tú dirías, Simón Bolívar. Ah, pero finalmente, tú dices, Miguel Ángel fue él solo el que pintó la Capilla Sixtina. Se nos olvida que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina con 16 personas más. 16 personas más, cuyos nombres nunca aparecen reflejados, o al menos de una forma tan pop y tan popular como aparece el nombre de Miguel Ángel. Ah, entonces Bolívar, él fue solo echando espada y bayoneta por las guerras independentistas de América Latina. Fue solo Simón Bolívar realmente. A pesar de que el líder es el eje que mueve el resto de los engranajes, hay engranajes que deben ser reconocidos. El trabajo en equipo suele lograr resultados que el líder no puede lograr por sí mismo. Hace poco hablábamos en una actividad con unos aliados también y con unos grandes amigos sobre el documental The Last Dance, el documental que habla sobre la hegemonía de los famosos Bulls de Chicago en los años 90, dirigidos por Phil Jackson, con el liderazgo de Michael Jordan y con la gerencia general de Jerry Krause, que era un hombre muy polémico, un hombre que decidió sacrificar incluso al jugador más grande de todos los tiempos, como fue Michael Jordan, porque justamente reconoció que el equipo como organización se estaba haciendo dependiente de un solo hombre. Y reconocemos que el mismo Jordan era un hombre que decía que los grandes jugadores ganan partidos, pero que los grandes equipos ganan campeonatos. Él, a pesar de ser un grandísimo jugador, no fue capaz de ganar campeonatos hasta que estuvo rodeado de un equipo que le permitió alcanzar los resultados que quería. Así que vemos que hasta las grandes estrellas del mundo deportivo y del mundo organizacional requieren personas que las acompañen y logren resultados con ellas. Lo mismo pasó con Bill Wozniak cuando empezó a acompañar a Steve Jobs, multiplicó su éxito. Lo mismo pasó con Bill Gates cuando se hizo acompañar de Paul Allen. También multiplicó los resultados que generaba en Microsoft como organización. Lo mismo pasa con ustedes y con nosotros y con cualquier líder y con cualquier gerente dentro de las organizaciones. A pesar de que todo el tiempo hablamos de la visión del liderazgo como algo muy grande, necesitas equipos de trabajo para poder avanzar. Un gerente y un líder tiene unos rayos X, y esos rayos X que tiene le permiten distinguir en dónde necesita aplicar su instrumento de trabajo y aplicar su energía y aplicar su atención. Si está en la capacidad que tiene la persona
de hacer el trabajo, a eso le llamamos la dimensión de la autonomía. Si está en el conocimiento que tiene la persona sobre el trabajo, a eso le llamamos el saber o el conocimiento, o está en su motivación, porque no es lo mismo, ni se escribe igual, que a una persona le falte motivación en el trabajo, pero tenga el conocimiento. Pero puede ser diferente también, que una persona tenga todo el conocimiento, tenga la motivación, pero no tenga la autonomía de hacer el trabajo que tiene que hacer. Esa persona no requiere que la motiven, esa persona no requiere que la entrenen, esa persona necesita que la empoderen. Pero por el contrario, si tienes una persona empoderada y con mucho conocimiento, pero que realmente no tiene la motivación para trabajar, mal harías en darle más responsabilidades, es decir, empoderarla. Mal harías en darle más entrenamiento, es decir, más conocimiento, porque eso no es lo que le falta a la persona. Lo que la persona necesita realmente es trabajar en su motivación. Y por eso quiero que José, que está moderando esta actividad y que está liderando en el chat, igual los que vean esta actividad en la versión grabada, podrán encontrar un link en donde podrán acceder a un instrumento que ustedes que están disfrutando de este webinar podrán acceder para disfrutar de un diagnóstico. Y es un diagnóstico de necesidades que nos podrá decir en dónde tenemos que enfocar la visión como líderes. En la autonomía, en el conocimiento o en la motivación de mis equipos de trabajo. Es un diagnóstico de clima organizacional y un diagnóstico de necesidades de capacitación, entendiendo que no hay una sola forma de capacitar a las personas. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a pensar que capacitación, es decir, desarrollar las capacidades de las personas, es algo que solamente se lograba a través de sentarte en un aula o sentarte en una computadora y aprender conocimiento. Y no necesariamente es así. Hay distintas formas de aprender. El aula física, virtual, ver un video, leer un libro, abrir un manual, leer, estudiar, es solo una forma de conocimiento. Hay distintas formas de aprender o de incorporar conocimiento para desarrollar las competencias. Y por eso es que justamente nosotros hemos ido desarrollando programas de formación y programas de trabajo con distintas herramientas o distintas metodologías que le permitan a un gerente y a un líder obtener un sí rotundo, definitivo y clave en cada una de estas 6 preguntas. Queremos acompañar a los líderes y a los gerentes de las empresas a que si a su equipo les preguntaran cada una de estas dimensiones que te voy a decir aquí, sus equipos respondieran definitiva y rotundamente que sí. Si a tu equipo le preguntaran, ¿sabes lo que espera de ti en el trabajo? Ellos deberían responder un rotundo sí. Sé lo que esperan de mí en el trabajo y lo sé en términos de resultados. ¿Tienes los materiales y recursos que necesitas para hacer bien tu trabajo? Acompañamos a los gerentes y a los líderes de las organizaciones a que hagan las actividades necesarias para que su equipo pueda responder que sí, tengo el conocimiento, la información, la destreza, la habilidad para hacer bien el trabajo. Y esta tercera pregunta es quizá la pregunta más importante de todas. Es el eje de toda la metodología. Y es, ¿haces todos los días lo que mejor sabes hacer? Te acompañamos como líder y como gerente a que sepas ubicar a tu equipo de trabajo en las posiciones clave donde tienen que estar. Porque de nada tiene sentido que tú ubiques a un pez en un árbol ni a un mono en el agua. El mono debería estar en el árbol y el pez debería estar en el agua. Cada uno en la posición en donde tiene la oportunidad de aprovechar al máximo su fortaleza y la oportunidad de brillar. Te acompañamos a que desarrolles la capacidad de dar feedback y comunicarte efectivamente con tus equipos de trabajo y el personal para que si les preguntan que si en los últimos 7 días ellos han recibido reconocimiento por el trabajo que hacen bien, ellos sean capaces de decir que sí. Porque sabemos que el reconocimiento del trabajo bien hecho
es uno de los grandes factores motivadores para una persona dentro de una organización. A diferencia de lo que suele pasar muchas veces, que cuando las personas están haciendo bien, simplemente sus líderes y gerentes las dejan y piensan que el hecho de que yo no te hable ya es una buena noticia. Entonces, nosotros te queremos acompañar a que tú seas capaz de comunicarte de una forma en la que reconozcas de forma humana el trabajo bien hecho de tu equipo de trabajo. Y cuando hablamos de reconocer y conectarte desde lo humano, te tienen que responder que sí a estas otras dos preguntas que están conectadas totalmente con la humanidad. Y es que tu supervisor, tu líder, tu gerente, se interesa realmente en ti como persona. Y no te estoy hablando como trabajador, no te estoy hablando como unidad productiva, te estoy hablando como persona. ¿Qué quiere decir esto? Querer una relación personal contigo. Y esto requiere desmontar un mito importante, que es que los gerentes y los líderes no establecen relaciones profundas o relaciones significativas con la gente. ¿Cómo queremos que las personas den lo mejor de sí mismas y se entreguen como personas a su trabajo si nosotros de alguna forma, consciente o inconsciente, estamos poniendo barreras o limitantes a la confianza que depositamos en ellos? Y finalmente, cuando nos interesamos como personas en el equipo y en las personas que trabajan con nosotros, los estimulamos a progresar. Tenemos estrategias basadas en la conciliación de los intereses de la empresa y la conciliación de los intereses personales, y vemos cómo ambas tienen relación para que las personas puedan crecer, desarrollarse y progresar de forma efectiva en las organizaciones. Finalmente, ¿cómo estamos haciendo esto? Tenemos un programa formativo en línea con el que hemos venido trabajando con distintas organizaciones, tanto en Venezuela como en Colombia, a través de Dale Coaching and Training y a través de CSL Global como aliados, en las que trabajamos las competencias gerenciales y las capacidades de liderazgo para que tus equipos puedan rendir al máximo de su potencial. ¿Cómo lo hacemos? Primero, reconociendo las capacidades propias de tu empresa o de tu organización, porque sabemos que no todas las empresas y que no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades. Por eso te invitamos de nuevo a que el link que te vamos a dejar en el chat y que te vamos a dejar en la descripción puedas llenarlo, porque te va a dar una visión bien precisa de dónde debes enfocarte en trabajar en tu organización. Trabajamos con sesiones live de formación, pero también trabajamos con sesiones de seguimiento y acompañamiento, en la cual se asignan coaches para que puedan trabajar con el aprendizaje a través de la acción. Porque eso es lo que hace un coach. Un coach invita a la persona a reflexionar, pero también a actuar. Y que gracias a esas acciones tenga aprendizajes, tenga experiencias, tenga reflexiones, que no simplemente un video, un libro o estar en un aula de clase le puede haber dejado. Te dejamos plantillas de trabajo para que sepas plantear de forma efectiva los objetivos, las metas, los seguimientos, los feedback, la delegación que hace tu equipo de trabajo para que sepan qué tarea tienen que cumplir, cuáles son las prioridades, cuáles son los valores, cuáles son los resultados esperados. Y así podamos lograr esos famosos resultados esperados que todos queremos. Porque vamos a terminar en donde comenzamos. Si algo tienen en común todas las empresas, y mucho más en este 2020, es que todas quieren alcanzar resultados. Entonces te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través del link que te estamos dejando, a que visites www.cslglobal.com.co, a que visites proyectodale.com o nos sigas a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de las redes sociales de CSL Global o de Dale Coaching and Training, para que te enteres más de los productos y de las soluciones que tenemos para las empresas. Tenemos soluciones para la empresa como un todo y como una entidad, pero también lo tenemos para ti como persona y como líder que estás escuchando este webinar. Porque si estás aquí y has escuchado finalmente esto,
es porque hay algo para ti que puedes obtener. Después de todo este conocimiento que has tenido el día de hoy y con este video que has visto, no quiero que lo enfoques como muchas veces suele pasar. Mi jefe es el que debería estar viendo este curso. Fulanito debería estar viendo este webinar. Menganito le vendría bien este conocimiento. Sí, ciertamente podría venirle bien y mándales el link para que lo vean si lo estás viendo grabado. Pero quiero que lo enfoques sobre todo en ti. ¿Qué es lo que tú pudieras empezar a aplicar de lo que aprendiste? ¿Qué es lo que pudieras empezar a cambiar de las nuevas visiones que estamos viendo? Y sobre todo, piensa, ¿de quién te puedes hacer acompañar para acelerar tu proceso de logro y aprendizaje? Y para eso, tienes las puertas abiertas, ya sean virtuales o ya sean presenciales, de Dale Coaching and Training y de CSL Global. Les doy las gracias por participar en este webinar de inteligencia gerencial y para liderar. Estoy seguro de que este tiempo que hemos invertido, un poquito más de una hora, es un tiempo de conocimiento y es un tiempo de aprendizaje. Queremos conocer y escuchar de ti, de tu empresa y de tu organización. Y como siempre, cierro mis reflexiones y mis participaciones. Si te ha gustado lo que has aprendido, no lo dejes solamente en una información. Convierte toda esta reflexión en una acción. Porque simplemente tomar decisiones, pero no tomar acciones, te lo deja todo simplemente en una intención. Así que la invitación es a que ante este conocimiento y experiencia que tienes, te digas la palabra que forma clave de mi empresa, de mi emprendimiento, que es dale. José, muchísimas gracias por tu participación, excelente como siempre. Ya hemos enviado a través del chat el link para este diagnóstico que tienes allí publicado. Vamos a colocarlo dentro de la descripción de este video y tenemos ya pautado, te voy a comprometer para otro, para un taller, ¿ok? Queremos formalizar ya un taller con tanto Proyecto Dale como CSL Global, un taller de liderazgo que vamos a tener pautado, yo calculo ya para finales del mes de septiembre, ¿sí? Entonces, ya estaremos al público que nos sigue, estaremos haciendo llegar la invitación y cómo poder hacer el registro del mismo, ¿sí? Entonces, bueno, José, muchísimas gracias por todo esto. Ya haremos llegar este link con esta información a nuestras empresas, ¿vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Claro que sí, José. Se me cuida.